Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar esta nueva clase de filosofía. Vamos a comenzar en la clase de hoy a trabajar con la unidad 3 de nuestro programa. En la unidad 3 del programa, el objetivo, la propuesta es hacer un recorrido por lo que se llama la filosofía de la modernidad, la filosofía moderna propiamente dicha. Esta filosofía moderna va a estar caracterizada por diferentes autores, pensadores significativos y por algunas cuestiones al margen de los debates, de las discusiones y de las contradicciones entre los diferentes autores que conforman a la filosofía moderna, hay un piso y un paradigma común que es el que vamos a tratar de conceptualizar en esta clase. Antes de meternos con los autores y pensadores, lo que vamos a hacer es, en esta clase, un recorrido histórico general de qué hablamos cuando hablamos de modernidad, de qué hablamos cuando hablamos de filosofía moderna. La idea entonces de esta clase es hacer una contextualización social, económica, política, histórica, cultural, que nos permita después comprender sobre ese contexto las ideas y los postulados de algunos pocos autores que hemos elegido para trabajar en esta unidad 3. Vamos a comenzar entonces a trabajar con esta primera unidad del programa. Ya ahí estoy intentando, esperen un ratito, ahí estamos viendo. Entonces, para trabajar con este tema tienen una ficha de cátedra que yo les preparé. La ficha de cátedra está basada en diferentes textos, pero bueno, uno de los textos es uno de los manuales que ya tienen a disposición en el aula, que les compartí la semana pasada. Así que si necesitan más información o más material, aparte de la ficha de cátedra y de esta explicación, pueden recurrir a ese manual o pueden buscar al final de la ficha, en el apartado bibliografía, están los textos que yo usé de base para armar y relevar esta ficha de cátedra. Pueden acudir a cualquiera de los textos que figuran ahí, que seguramente los encuentran en la web, y si no me avisan y yo se los comparto. Lo primero que tenemos que decir es que con la filosofía moderna pasa lo mismo que pasa con lo que habíamos hablado la semana pasada sobre la filosofía medieval, y en realidad sobre la mayoría del pensamiento filosófico, que por ahí no tiene un desarrollo o un devenir paralelo o idéntico a los fenómenos sociales y políticos como veíamos en la Edad Moderna. Si yo voy a los manuales de historia, la historiografía me va a contextualizar a la Edad Moderna como un periodo que comienza en el siglo XV, puntualmente a fines del siglo XV, y que se va a extender hasta a fines del siglo XVIII. Diferentes manuales ubican diferentes sucesos para el inicio de la modernidad y para el final de la Edad Media. En la ficha de cátedra tienen algunos de esos sucesos, pero en general el más utilizado hoy en día es la llegada de la civilización europea a otros territorios, fundamentalmente América. Y el final de la Edad Moderna se va a producir con lo que se llaman las grandes revoluciones burguesas, que van a dar fin a las formas de gobierno monárquicos, absolutistas que caracterizan a la modernidad, y van a empezar a instaurar sistemas políticos y económicos diferentes, fundamentalmente democráticos. Es decir, la Revolución Francesa, fundamentalmente a fines del siglo XVIII, marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de lo que se llama Edad Contemporánea. Pero en filosofía la periodización que vamos a establecer va a ser diferente. Cuando hablamos de filosofía moderna, hablamos de algo que comienza recién a partir del siglo XVII. Es decir, nosotros así como veíamos que la filosofía medieval ya aparecía en el siglo II y durante sus siglos II, III, IV iba a convivir con la filosofía antigua, es decir, en el marco, en el contexto del mundo antiguo ya empieza a aparecer la filosofía medieval. Con la filosofía moderna pasa algo diferente, digamos, la filosofía moderna, es decir, el pensamiento filosófico que va a empezar a reflexionar críticamente sobre los sucesos que ocurren durante la modernidad, va a aparecer con la figura fundamentalmente del filósofo francés René Descartes, que va a ser el primer filósofo que vamos a trabajar en esta unidad 3 la semana que viene, recién en el siglo XVII. Y cuando hablamos de filosofía moderna, hablamos de algo que continúa más allá de lo que los manuales señalan como edad contemporánea. Es decir, hago ahí un signo de preguntas porque cuando lleguemos a la unidad
4 del programa, precisamente la pregunta va a ser, bueno, ¿seguimos dentro de la modernidad en términos filosóficos ahora en el año 2020? ¿O estamos en una nueva etapa? ¿O estamos en la crisis de la modernidad? ¿No es cierto? En términos filosóficos, la filosofía moderna va a comenzar recién en el siglo XVII, y el tema de cuándo termina va a ser un tema polémico, pero sí, bueno, la gran mayoría de las pensadoras y de los pensadores vamos a estar de acuerdo en que la filosofía moderna va a llegar hasta bien entrado el siglo XX. Quienes creen que la filosofía moderna entró en crisis o que estamos hablando de una nueva etapa en cuestiones filosóficas, va a creer que esa crisis se va a producir recién entrado el siglo XX. Así que, bueno, por lo menos sí está claro que no va a coincidir entonces el final de la filosofía moderna con el final de la edad moderna propiamente dicha. La ficha de cátedra lo que hace, que vamos a tratar de ir haciendo nosotras aquí en este recorrido también, es hacer un recorrido por siglos, digamos, ir señalando las características fundamentales y principales de cada uno de los siglos, que nos van a ir permitiendo explicar qué es lo que ocurre en la modernidad para entender también el pensamiento filosófico que se produce como consecuencia de esa modernidad. Como antecedente a la modernidad tenemos que señalar que ya en el siglo XIV, es decir, digamos, lo que la semana pasada habíamos caracterizado como un siglo que ya está sobre el final de la Edad Media, si ustedes recuerdan en materia filosófica, en el siglo XIV hablamos de un pensamiento que hemos caracterizado como escolástico. En el siglo XIV ya se empiezan a presentar pensadores que van a cuestionar, que van a discutir con el pensamiento escolástico propio del final de la Edad Media. Aparecen cuestionamientos a los métodos de conocimiento, a las formas de enseñanza y de educación de la escolástica, que van de alguna manera ya a prefigurar o a anticipar lo que va a ocurrir en la modernidad. Un antecedente importante, decíamos que ya veíamos como un pequeño indicio en Santo Tomás, que él dice, bueno, entre razón y fe es preferible la razón, ya esa marcada preferencia por la razón antes que por la fe va a prefigurar o va a anticipar de alguna manera lo que va a ocurrir en el mundo moderno. Y algo de eso podían ver también en la escena de la película El nombre de la rosa, que tenían para trabajar en el foro de la semana pasada, donde aparece este choque o este enfrentamiento entre una mirada más racional, más lógica y más científica del mundo, y la mirada más tradicional, más marcada por la escolástica y por la mirada medieval, para explicar lo real, que se presentaba entre esos monjes que protagonizaban este debate que veían en la película. ¿Qué es lo que se cuestiona a la escolástica y qué es lo que se propone como reemplazo a la escolástica? Se critica a la escolástica como una forma de conocimiento que no nos brinda nuevos conocimientos, como algo que ya nos sirve para explicar el mundo y para explicar lo real. Y aquí hay dos tendencias, digamos, diferentes que van a convivir y que van a tener su importancia y su relevancia en el siglo XIV. Por un lado, grupos que critican a la escolástica y que en su lugar lo que van a hacer es revalorizar a la antigüedad grecorromana, es decir, revalorizar a ese mundo de la filosofía griega, de la Atenas, del Imperio Romano, que vimos en la unidad 2 de la antigüedad. Pero para otros pensadores, ese mundo grecorromano es un mundo pagano, es un mundo hereje. Otros pensadores no van a revalorizar esa antigüedad grecorromana, sino que lo que van a revalorizar va a ser el cristianismo primitivo, es decir, van a denunciar cómo la Iglesia se deformó, terminó convirtiéndose en una institución corrupta, en una institución absolutamente poderosa y enriquecida, y se terminó corriendo de esos valores del primer cristianismo que veíamos la clase pasada, y por lo tanto lo que van a proponer va a ser no salirse de la Iglesia, sino revalorizar esa forma de cristianismo que habían defendido Jesús y los primeros cristianos. Estas dos corrientes van a ser antecedentes importantes de lo que va a ocurrir después en los siglos siguientes, sobre todo en el Renacimiento y con la reforma de la Iglesia. En el siglo XIV tenemos que se rescata la figura de Petrarca. Petrarca es un pensador italiano que va a proponer una mirada particular de la historia y que va a dar origen a esta mirada que ve a la Edad Media
como un periodo de tinieblas, como un periodo de oscuridad, como un periodo negativo. Petrarca va a considerar que él mismo, que vive en la Italia del siglo XIV, vive en una edad oscura, vive en una edad de tinieblas, vive en una edad que tiene que ser superada por una edad nueva, por una edad de luz, por una edad de iluminación. Fíjense cómo se repite, y esto es muy significativo en la historia de la filosofía, la metáfora de la luz y de la oscuridad. Fíjense, ya en la alegoría del sol de Platón, la idea del conocimiento, de la verdad, del bien, está dado por la luz, por la iluminación, mientras que la ignorancia está representada como la oscuridad, en el caso de Platón como la caverna, y aquí se repite esta metáfora, ¿no? Hay que salir de esta edad de oscuridad, de tinieblas en la que estamos, y hay que dar lugar a una nueva edad de luz, de iluminación, de nuevos conocimientos. Estos antecedentes del siglo XIV son los que van a ser muy significativos después para explicar lo que ocurre en el siglo XV, donde, según los manuales, empieza propiamente la Edad Moderna. Repito, no empieza la filosofía moderna. Lo que empieza en el siglo XV son los inicios de la modernidad, de la Edad Moderna, como etapa histórica. En el siglo XV, por un lado, lo que se da en materia política, si se quiere, es una unificación de los diferentes territorios, junto con la caída del poder feudal. Ustedes recordarán que el feudalismo era la modalidad privilegiada de poder político durante la Europa medieval occidental, sobre todo después del siglo X, XI, en donde ante las invasiones bárbaras lo que se había producido era como un desmembramiento de las autoridades políticas en pequeñas autoridades, que eran los señores feudales, que a cambio de protección y de alimento a los campesinos los campesinos le brindaban, perdón, mano de obra, trabajo en los campos de los señores feudales a cambio de que los señores feudales los protegieran. Entonces la figura del rey en esa Europa feudal era una figura simbólica, significativa, que no tenía un real poder político. Ya para el siglo XV estas invasiones bárbaras aflojaron, terminaron. Esto permite como un contexto de pacificación que va a permitir que se recupere el poder y la autoridad de los reyes y que esos pequeños territorios feudales comiencen a unificarse y empiezan así a constituirse los diferentes países europeos para terminar configurando el mapa de Europa aproximadamente similar al que conocemos en la actualidad. Uno de los primeros reinos en unificarse es el de España, a través de ese famoso matrimonio entre Isabel y Fernando, que ya les habrán contado en la escuela seguramente. Entonces empiezan, a partir de esta unificación territorial, a tener importancia otra vez formas de gobiernos que son monarquías absolutistas, es decir, monarcas que recuperan ese poder político y que empiezan a instaurar monarquías absolutistas en los diferentes territorios europeos. En esta época surge una nueva clase social, que es la clase social de la burguesía, que va a tener mucha importancia en los siglos que siguen. La burguesía surge como una nueva clase social conformada por comerciantes, que a raíz de que las invasiones bárbaras habían decaído, habían terminado, se estaban enriqueciendo gracias a la actividad comercial. La burguesía en su mayoría es una clase social comerciante que comienza precisamente como producto del florecimiento económico a enriquecerse gracias al comercio. Surge como una clase media, no es la nobleza ni la clase alta, pero tampoco es esta clase social de campesinos, de siervos, sino que es una clase media que comienza progresivamente a enriquecerse y a adquirir poder económico, si digo bien. En materia artística y cultural, lo que nos va a interesar del siglo XV es el Renacimiento artístico y cultural que comienza en Italia precisamente. El Renacimiento precisamente consiste en un movimiento artístico, literario, cultural, que va a rescatar los valores antiguos de los que hablábamos hace un ratito, en contraposición a los valores medievales. Va a considerar que hay que volver a la antigüedad para encontrar en la antigüedad parámetros artísticos, literarios y culturales mucho más ricos y significativos que los del presente en el que vivían.
Este rescate de la antigüedad, en realidad, el movimiento renacentista va a ser un movimiento muy heterogéneo, va a haber diferentes miradas, diferentes corrientes que conforman el Renacimiento. Por un lado, como decíamos recién, va a haber quienes van a mirar a la antigüedad para revalorizar de ella lo griego, lo romano, va a haber quienes van a mirar a la antigüedad para revalorizar el cristianismo primitivo, va a haber quienes empiecen a mirar a la naturaleza de la manera, como una manera sagrada, mágica, va a haber quienes no, quienes van a ver a la naturaleza como un objeto matematizable, como un objeto de estudio inanimado, pero lo que tienen en común los renacentistas va a ser precisamente que el Renacimiento es un movimiento fuertemente humanista, que da cuenta de este proceso que seguramente en la escuela estudiaron, que tiene que ver con cómo en la modernidad se produce un giro antropocéntrico, es decir, mientras que en la Edad Media el eje y el centro de las preocupaciones sociales, políticas, era la Iglesia, era Dios, es decir, toda la sociedad y la vida humana giraba en torno a Dios, ahora se va a empezar a producir un giro hacia el sujeto, ya va a dejar de ser Dios el eje de las preocupaciones y va a empezar a ser el sujeto. En la ficha de cátedra tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de cuadros, ¿sí? Comparación entre un cuadro medieval y un cuadro renacentista. Los renacentistas son artistas que van, por ejemplo, a empezar a representar otra vez la figura humana, que van a representar desnudos humanos. A los renacentistas les debemos en arte la perspectiva. ¿Vieron cuando en la escuela en plástica nos hacen hacer dibujos teniendo en cuenta la perspectiva? Los renacentistas precisamente con la intención de representar la realidad lo más fielmente posible empiezan a aplicar en sus obras artísticas la perspectiva. Esto va a ser importante también en materia científica porque va a permitir progresos y avances en la elaboración de mapas y de cartografías, que precisamente van a ser importantes también para la expansión territorial de la Europa del momento. En el siglo XV, en 1453, se produce lo que es la caída de Constantinopla. Esto es significativo porque Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, que era la que había quedado en pie luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y que algunos autores consideran importante porque consideran que ahí comienza la modernidad. Pero bueno, como les decía al principio, la corriente dominante considera que en realidad la modernidad se inicia en 1492 con la llegada de Europa a tierras americanas. Esta llegada de Europa a tierras americanas es muy importante y muy significativa porque le permite a Europa muchísimas cuestiones que vamos a ir trabajando de a poco y que tienen que ver con una modificación gigante en los paradigmas científicos, religiosos, filosóficos y de todo tipo. Y además un cambio muy significativo porque la llegada a territorios americanos permite precisamente el desarrollo de un nuevo sistema económico y social que es el capitalismo. A partir del siglo XV, Europa se va a constituir en una gran conquistadora de otros territorios. Hablamos de América porque estamos ubicados en América, pero Europa no va a conquistar y a saquear territorios americanos solamente, sino también asiáticos, africanos. Todo esto que dijimos entonces da cuenta, fíjense cómo en el siglo XV hay una gran expansión territorial. Ustedes imagínense, siglo XV, 1492, los conocimientos científicos que tienen que haber tenido esos tipos para llegar de Europa a América, en un contexto en donde hacía muy poco se creía que la Tierra era plana y se estaba discutiendo si la Tierra era plana o no era plana, ¿no? Subirse a un barquito en ese momento y llegar de España a América fue una cuestión revolucionaria en materia científica que da cuenta no solamente de una expansión territorial y de una intención colonizadora y saqueadora de Europa, sino también de una gran expansión científica y económica. Si hay una evolución gigante en materia de conocimientos científicos, hablo de evolución, no necesariamente en otros aspectos, pero sí hay un avance muy significativo en materia de conocimientos científicos. Yo siempre el ejemplo que les doy, ustedes imagínense lo que debe haber sido para la Edad Media, por ejemplo en términos médicos, la medicina. Los progresos en términos médicos se dan
explorando el cuerpo humano. Es decir, los médicos cómo aprenden, abriendo cuerpos, abriendo cadáveres. Para la Edad Media esto era una profanación, era impensable. Entonces tiene que haber otra concepción del cuerpo humano, tiene que haber otra mirada del ser humano y de la naturaleza para que ese avance científico sea posible. Y esto es lo que comienza a ocurrir en esta nueva etapa. Hay una nueva mirada sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre la naturaleza, que va a permitir avances y exploraciones que antes eran impensadas. Bueno, vamos ahora al siglo XVI. En el siglo XVI, el evento más importante y significativo que tiene marcado en la ficha de cátedra es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, el protagonista o la persona, digamos, que pone en marcha esta reforma es un monje alemán, Martín Lutero, que él era miembro de la Iglesia Católica, pero rompe con la Iglesia, y a nosotros de esta ruptura nos van a interesar fundamentalmente dos cosas. Por un lado, la defensa que hace Lutero de la libre interpretación de la Biblia, de la libre interpretación de las Escrituras, que da cuenta nuevamente de este giro hacia el sujeto del que hablábamos con el Renacimiento. Para Lutero, Lutero cuestiona que el hecho de que sea la Iglesia quien posea el monopolio en la interpretación de las Biblias, y defiende que cada persona debería interpretar la Biblia y debería poder comprenderla libremente, ¿no? Individualmente. Esto es una cuestión muy revolucionaria porque ustedes piensen que venimos de un contexto, como les contaba la semana pasada, en donde la mayoría de la población no sabía leer y escribir. Entonces la interpretación eclesiástica de la Biblia tenía que ver no solamente con una cuestión del poder monopólico que obviamente la Iglesia ejercía y sigue ejerciendo sobre la palabra de Dios para quienes creen en esa religión, sino también con una cuestión de que la mayoría de la gente no estaba alfabetizada, por lo tanto no tenía acceso a leer la Biblia. Los avances científicos y tecnológicos también habían permitido desarrollar la imprenta, y por lo tanto esto permite imprimir copias de la Biblia para el público masivo, cosa que antes no se podía, y a todo esto súmenle que el idioma oficial de la Iglesia era el latín, el idioma culto de las clases altas era el latín. Las lenguas romances que se hablaban, el francés, el alemán, el italiano, el castellano, eran lenguas populares que hablaba la gente del pueblo, pero en la iglesia, en los sectores cultos, en la nobleza, se hablaba en latín. Por lo tanto, la Biblia estaba muchas veces escrita en latín. Lutero traduce la Biblia al alemán para que la pueda leer la gente, y además pone en marcha una gran tarea educadora, alfabetizadora, porque bueno, para que la gente pueda leer la Biblia e interpretarla, tiene que saber leer. Por lo tanto, Lutero pone en marcha una gran reforma educativa y alfabetizadora precisamente en este momento, que va, digamos, de alguna manera a quebrar esta cuestión medieval en donde muy poca gente sabía leer y escribir. Yo les contaba esto la clase pasada. Y además, otra cuestión importante que Lutero va a cuestionar a la Iglesia es la corrupción eclesiástica, es el enriquecimiento desmedido de la Iglesia y la compra y venta de las indulgencias, el perdón de los pecados, ¿no? Como se compraba en el sacramento de la confesión el perdón de los pecados. Entonces Lutero va a denunciar esta corrupción y va a defender una vuelta a los valores del cristianismo primitivo. La Iglesia responde a la reforma protestante con lo que se llama la contrarreforma, y entonces se va a empezar a generar en Europa otra vez un clima de guerras y de tensiones, es decir, van a empezar a enfrentarse los países europeos entre sí, en lo que se llamaron las guerras de religión, en donde, bueno, algunos países mantienen esta tradición católica de la Iglesia tradicional, y otros países van a mantener una posición más cercana a la reforma protestante. En realidad no son solamente guerras de religión que tienen que ver con las creencias religiosas, sino también son guerras por el predominio del nuevo sistema capitalista y por el monopolio del nuevo poder político, económico, que se estaba gestando en la Europa del momento. Vamos ahora, perdón,
Sigo en el siglo XVI, pensá que ya pasábamos al XVII. Otro evento muy importante del siglo XVI es lo que se llamó Revolución Copernicana. Aparece en esta época la figura de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue quien postuló precisamente que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Es decir, hay una caída de esta mirada geocéntrica que estaba sustentada, por un lado, en los escritos medievales, en la Biblia, y por otro lado, en la teoría aristotélica, que la teoría aristotélica del movimiento sostenía, la física aristotélica, que la Tierra estaba quieta y que el resto de los astros se movían alrededor de la Tierra. Copérnico demuestra que esto no es así y esto genera un fuerte impacto. Fíjense, genera un fuerte impacto porque cuestiona la Biblia, que era palabra santa durante todos los siglos anteriores e incluso todavía en el siglo XVI. Cuestiona a Aristóteles, que era en materia científica la autoridad por excelencia. Cuestiona el lugar del hombre en el mundo también, porque ustedes piensen que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Ahora no, ahora resulta que la Tierra gira alrededor del Sol y junto con la Tierra hay otros astros que también giran alrededor del Sol. Entonces hay una herida al ego narcisista también de la Europa de la época. Con Copérnico se va a instalar, o va a haber, si se quiere, un triunfo de esta mirada de la naturaleza como matematizable, de esta mirada del mundo y de la naturaleza como objeto de conocimiento que da origen al nacimiento de la ciencia moderna como la conocemos. Aquí se va a empezar a producir la separación entre ciencia y filosofía de la que hablábamos en la unidad 1. Hasta ahora, incluso me atrevo a decir hasta el siglo XVIII, hablar de ciencia era lo mismo que hablar de filosofía. Aquí se va a empezar a producir de a poco esta separación, porque la ciencia va a empezar a ser pensada como un instrumento de dominio de la naturaleza y como una explicación matemática de la naturaleza. Si volvemos para atrás, ustedes recuerdan que veíamos con los griegos cómo tenían una mirada de la naturaleza como algo sagrado, como algo vivo, que va a ser muy diferente a esta mirada moderna de la naturaleza y del mundo como un objeto que puede ser dominado, que puede ser conquistado y que puede ser saqueado. Ya en el siglo XVI hay una nueva concepción de la historia. Veíamos en el siglo XIV con Petrarca cómo él veía o él consideraba estar viviendo en una edad oscura y era necesario dar lugar a una nueva etapa. Aquí las personas del siglo XVI ya tienen conciencia de estar viviendo esta nueva etapa. Es decir, los historiadores aquí comienzan a dividir la historia en tres etapas. La antigüedad, la Edad Media, como aquí empieza, el nombre de Edad Media se le da en esta época a la Edad Media. Y fíjense lo que el nombre significa, ¿no? Edad Media como la que está en el medio de dos cosas importantes, ¿no? Se construye esta mirada de la Edad Media como una edad de oscuridad, de tinieblas, en donde no pasó nada importante, nada significativo, y que está en el medio de las dos etapas que sí importan, que son la antigüedad grecorromana y la modernidad, que ahora sí estamos viviendo y que es nuevamente una etapa de luz, una etapa de avance, una etapa de progreso, en contraposición a esa oscura Edad Media que hemos dejado atrás. Bueno, voy a cortar el videito aquí, así no queda un video tan extenso, lo vamos a separar, vamos a dejar aquí y en otro videito seguimos con el siglo XVI.